En el ranking de lectoría que usted puede ver ahí en biobiochile.cl figura efectivamente, cito textual, el ultraliberal Javier Milei, la gran sorpresa en la Argentina de los 3/3. También figura, también en el ranking de lectoría, Milei lidera en las primarias PASO en Argentina según primeros resultados, eso fue ayer evidentemente, y todavía figura con interés por parte de los lectores. Y en portada, el mazazo para el gobierno, así reaccionaron los principales medios argentinos tras el triunfo de Javier Milei. Claro, lo hemos estado comentando, las elecciones primarias, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias ahí en el país trasandino en miras a las elecciones del 22 de octubre, las elecciones definitivas, pero de todas maneras es la figura de Javier Milei la que acapara toda la atención, desde su personalidad, ¿no? Una persona tremendamente mediática, hasta los anuncios que de alguna manera ha hecho, libertario se ha dicho también, y bueno, cómo queda, evidentemente, también el gobierno argentino. Ya sabemos algunas medidas económicas que se han adoptado en las últimas horas, ¿no? Recientemente, a propósito del triunfo de Milei. De esto y mucho más vamos a hablar acá en el Expreso Bio Bio con un analista político argentino. Se trata de Enrique Zuleta, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenos días. Buenos días, encantado de escucharlos. Un abrazo para todos. Sí, muchas gracias por responder el llamado de la radio. Enrique, ¿qué lectura hace del triunfo del día de ayer? Más vale, de la cantidad de votación que recibe en las primarias el candidato Javier Milei. Bueno, dos cosas. La primera de ellas, que no son las elecciones, es un proceso de paso, primaria abierta simultánea, que no existe en otros lugares, que no es una elección propiamente dicha, sino la selección de los candidatos. Los que han pasado las pasos, que son 6 candidatos, van a poder ir ahora a la elección. Javier Milei lo que ha protagonizado es un episodio muy similar a otros que han ocurrido en América Latina, incluso viene de abajo, llega vamos a decir al final, hacia el verano pasado, alcanza el 22%, después tuvo problemas para fijar ese electorado y bajó al 13, 14, estaba allí. En las encuestas de hace una semana ya emergió a los 3/3 plenamente configurados, y en este momento lo que ha habido es un voto castigo extraordinario al gobierno, sin atenuantes. La prueba está que ha quedado atónito y hoy hace las medidas que había estado postergando, y la gente se da cuenta que lo que se estaba haciendo era simplemente postergar algo evidente. La devaluación que se ha hecho hoy es la devaluación que exigía el Fondo Monetario, y lo exigía con razón por la brecha cambiaria y por los gravísimos efectos que tenía esto sobre la estabilidad económica. Por el lado de la oposición, que es el mayor castigado, porque a la oposición le pasó un poco lo que le pasó a la concertación, era una especie de arco de figuras muy destacadas, todas ellas presidenciables, todas ellas ni siquiera contemplaban la posibilidad, llegaron a llevar 14 puntos de ventaja en el verano cuando Milei subía. Y la verdad de las cosas es que el candidato más fuerte, que era Horacio Rodríguez Larreta, ha quedado fuera de la competencia, tenía un 12-14% de ventaja hace 6 meses, y vuelvo a repetir, y en este momento ha quedado fuera. Me parece a mí que es algo parecido a lo que le pasó a la concertación chilena, figuras muy destacadas de los partidos tradicionales, muy castigados, con muy difícil recuperación. Es una elección de esas que llevaron a los gobiernos a figuras como el maestro Castillo, o como Petro, o como el actual, el saliente presidente del Ecuador. Son elecciones del mismo tipo. Milei, por otra parte, no es un extrapartidario como tal. Si bien no ha hecho política, es una figura destacada en la academia. Hace poco el ESEADE, que es la escuela de negocios más sofisticada de acá, le dio el honoris causa. Lleva muchos años siendo uno de los grandes consultores. Ha estado 15 años al frente del grupo Urnequian, que es uno de los grupos más importantes. Por ejemplo, es el que ha hecho los cálculos del túnel trasandino que se está calculando con Chile. Es una figura, vamos a decir, no sale de la nada. No es alguien que viene, un maestro que baja del Cusco y viene con un sombrero, ¿no es cierto? Es un hombre no de la política, ni muchísimo menos, pero ha encontrado el lenguaje para una sociedad que ha querido decir, como en el 2001, que se vayan todos. Es una especie de me hace acordar la elección de Ciudadanos en España cuando sacó 40 diputados.
¿recuerdan ustedes? Bueno, Milei es un participante frecuente de los mítines de Vox, junto con Giorgia Meloni y Vox. Él es uno de los oradores siempre. Creo que está dentro de lo que puede pasar en estos países donde la sociedad está harta de la política tradicional, demanda soluciones drásticas, y no creo que Milei tenga un contenido tal que aparezca como promesa. Milei podría ser trotskista, podría ser comunista, un poco lo que ha pasado en Chile, desde formas para entender lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? El país queda muy atónito, pero al mismo tiempo, me parece a mí, queda en evidencia que son sociedades plurales, muy heterogéneas, muy llenas de pliegues y repliegues, con centros derechas, izquierdas, centros izquierdas, que los partidos, vuelta a vuelta, han estado polarizando, y lo que se ha roto es la polarización que la política establecida, me parece a mí como explicación básica, ¿no? Enrique, ¿cómo podemos entender, para hacer el símil, ya que lo planteas de una manera muy lúcida con los procesos en distintos países latinoamericanos y particularmente también con lo que puede haber ocurrido en Chile con la concertación, ¿cómo se ubica Milei en relación a los poderes de facto en Argentina? Mira, si hay una elección que similar, idéntica, te diría, yo recuerdo porque estaba en ese momento en ese país, fue la primera elección de Fujimori. Cuando llegó el Fujimori, él era un rector universitario que venía de la montaña, un japonés, ¿no es cierto?, con la idea de la concertación, y destrozó todos los aparatos partidarios, comenzando por el de Vargas Llosa, que era un aparato extraordinariamente importante. Hay un libro del hijo de Vargas Llosa que se llama El Diablo en Campaña, que narra ese papel. Yo estuve en Perú en ese momento. Es algo parecido. La relación con el establishment va a ser difícil, porque el establishment de amigos, que son los establishment que tenemos nosotros tenemos un capitalismo competitivo, tenemos un capitalismo de amigos. Las grandes corporaciones han crecido y se han desarrollado casi siempre al lado del Estado. Bueno, si alguien viene a cuestionar esa premisa mayor, realmente es un problema para todos. Ahora, han llevado años enteros en alianzas corporativas con el peronismo, con el radicalismo. En este momento eso está en tela de juicio, pero no es Milei. En realidad la sociedad misma ve el fracaso de este modelo, este paradigma de resolución de los problemas, la postergación. Y hay 4 temas que son temas centrales en cualquier país de América Latina, para los cuales la política no tiene respuesta. El primer problema es la seguridad ciudadana, gravísimo. Estalló hace una semana y dejó atónitos a todos los dirigentes políticos. Suspendieron la campaña, pero no era suficiente. El lenguaje gestual de la política era un lenguaje de gente despavorida, asustada. Segundo tema es la educación, igual que en Chile. Es un tema central, no se entiende. El tercer tema, me parece fundamental, es el trabajo. 60% de los jóvenes no tienen trabajo. Hay una alianza corporativa con legislaciones laborales absolutamente retardatarias, con una industria del juicio laboral que castiga a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, todo eso es lo que está en tela de juicio. La gente está harta y me parece que encuentra en Milei una forma de expresión. No creo que sea una solución, porque ni siquiera tiene candidatos. Milei va a meter 25 diputados si llega a repetir esta elección, casi sin candidatos. Correa, por ejemplo, en Ecuador llegó así, llegó sin partidos y sin nada. Chávez, la primera elección, la ganó desde la cárcel. Yo creo que son todos procesos que América Latina vuelve a demostrar. Señores, la sociedad existe, es muy fuerte, es más fuerte que la política sufre una esclerosis prematura, no tiene respuestas a la cuestión de la seguridad, a la de educación, a la del trabajo, y sobre todo no tiene respuesta a la cuestión económica, que se plantea en términos que exigen un nivel de creatividad que la política no tiene para responder. Claro, y medidas bastante extremas como las que ha anunciado Milei en su carrera, ¿no?, en los últimos años también. Enrique, preguntarte, porque claro, se hablaba mucho ayer en los medios trasandinos, bueno, del tema de la sorpresa, pero también, y tú lo comentas y se ha comentado mucho, este voto castigo. ¿Cómo ha sido la correlación de las PASO en Argentina con las elecciones finales? Porque uno tendería a pensar, o quizás no, es un voto castigo, pero finalmente la gente en octubre va a escoger a otro candidato que le entregue más certezas, en fin. Las PASO siempre anticiparon las elecciones. Ya. Pero claro, es un sistema que lo hemos usado 3 veces, un sistema único, invento argentino típico. Ustedes ya saben lo que son los inventos argentinos, que hoy le vamos a contar a los hermanos chilenos, ¿cierto? Hay que ver cómo funciona. Todas las 3 PASO han sido diferentes.
Acá hay condiciones muy distintas a en otras elecciones. Hay que pensar que esto marca una tendencia, pero esas tendencias no son inamovibles, porque son todos factores que están pendientes de una sociedad que acaba de llevar a una devaluación impresionante que va a acelerar la máquina inflacionaria, y no debemos descartar un estallido hiperinflacionario en estas condiciones. Enrique, además otro punto de comparación también que queda pendiente en estos otros países que hemos mencionado, incluyendo a nuestro país, para entender, hacer uso de lo que ocurre en Argentina, hubo procesos constituyentes post o anteriores, ¿no? Pero que acompañan, que han acompañado los procesos políticos en estos respectivos países. En Argentina no parece escucharse o vislumbrarse un proceso parecido, ni siquiera. Bueno, por lo mismo pasaba. Yo mañana tengo que dar una conferencia precisamente en la Academia Nacional de Derecho sobre los presidencialismos, porque no lo elegí por esto, sino que me toca hablar. Estoy preparando, y releía mucho el debate chileno, sobre todo de la primera convención, ¿no? Sí. El 70% de las propuestas que se presentaron de los 1000 y pico candidatos estaban vinculadas al sistema de gobierno, a la inflexibilidad del presidencialismo, la necesidad de flexibilizarlo, de prepararlo para este tipo de crisis. En Europa el parlamentarismo acolchona estas crisis, porque si hay una elección como la que ha habido ayer, bueno, el presidente de gobierno pide un voto de confianza, y si lo tiene sigue, renuncian hoy todos los ministros, o la oposición le plantea un voto de censura, y el sistema se va autorregulando. Eso no existe con los presidencialismos, que no tienen un segundo round. Una proporción importantísima de los presidentes no han terminado sus mandatos en los últimos 25 años en América Latina. El sistema es muy rígido. Aparte, en Chile, si la clase política no entiende y las instituciones no entienden que tienen que reformarse, bueno, les puede pasar como Chile, que está buscando una constitución, está discutiendo temas como la naturaleza jurídica del agua, temas centrales, y no estamos seguros, porque como hay una instancia refrendataria en las constituciones, nadie está seguro de lo que pasa. Son bandazos, y realmente lo que pasa es que tenemos un sistema con una institucionalidad muy precaria que viene del siglo XIX, y con una política que viene antes aún de una época de ideologías, que es una época que ha tocado su fin. La realidad ha desbordado el sistema político, los instrumentos son muy precarios, y me parece que no hay más remedio que darle un protagonismo a la sociedad, y el problema es cómo, ¿no es cierto? Porque no hay líderes preparados. Hay una nueva emergencia de líderes, esperemos que se vayan acomodando las cosas. Muchas gracias, Enrique. Yo soy de los optimistas. Nos damos cuenta. Desde la demanda. Es decir, las revoluciones eran siempre desde la oferta. Ideología, partido, movimiento, programa, plataforma. Ahora vienen de otra manera, desde la demanda, no desde la oferta de la política. Y esas revoluciones pueden traer consigo un aire de renovación que ojalá que sepamos interpretarlo. Enrique Zuletas, analista político argentino, muchas gracias por haber estado con nosotros, Enrique. Gracias a ustedes. Un abrazo, Enrique, buen viaje.